¿Qué significa ser un cristiano espiritual? Es una pregunta para ti. ¿Qué significa ser un cristiano espiritual? Hay personas que piensan o creen que el ser espiritual es el creer en Dios y participar activamente en una religión organizada. Para otros, y hay que tener mucho cuidado por saber qué significa el ser espiritual, porque hay personas que creen que el ser espiritual significa una experiencia no religiosa, pero que les ayuda a ponerse en contacto con su yo espiritual a través de la reflexión tranquila, a través del tiempo, el tiempo ahí con la naturaleza, practicando yoga y meditación. Eso para muchos es el ser espiritual. Así es de que leyendo el pasaje de Corintios, 1 Corintios, Dios puso esa pregunta en mi mente para compartirle con ustedes. ¿Qué significa ser espiritual para ti? ¿Significará el que crees en Dios? ¿Eso será ser espiritual? Digo, si crees que eres espiritual por creer en Dios, pues el diablo también cree en Dios y tiembla. Para otros el ser espiritual es tener su Biblia y leerla. Para otros el ser espiritual es ir a una iglesia y servir, ayudar al necesitado. Entonces, iglesia o visitante que no conoces a Dios, no crees en Dios tal vez todavía, estás escuchando, estás buscando conocer de qué se trata la religión o la espiritualidad o el cristianismo. ¿Qué significa ser un cristiano espiritual? Vamos a hacer una oración. Padre, en esta tarde estoy contando con que lo que he escrito es lo que pusiste en mi corazón, en mi mente, para compartir con tu iglesia. No para informarla nada más, sino para que a través de tu palabra y tu poder espiritual sea transformada. Ruego que quites toda venda de nuestros ojos, quites cualquier distracción, quites cualquier estorbo en nuestra mente que nos impida entender y aplicar tu palabra. Señor, confiamos en ti, que en este momento tu Espíritu Santo mueva el corazón de toda persona, tanto aquí en el santuario como aquellos que están viendo desde su hogar, para que, como dice tu palabra, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y recibe la honra y la gloria, mi Dios, porque la verdad solo tú la mereces. Gracias por estar aquí, en el nombre de Jesús. Amén. Abre tu Biblia, por favor, en el libro de 1 Corintios capítulo 1. Hemos estado estudiando, leyendo el libro de 1 Corintios. Es una de las cartas que el apóstol Pablo le escribió a personas hace más de 2000 años en el área de Grecia, particularmente en el área que es conocida como Corinto. Vamos a estar viendo primeros 3 versículos y luego vamos a ir al capítulo 3 de 1 Corintios, ¿ok? Dice allí: yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser un apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta junto con nuestro hermano Sóstenes. Va dirigida a la iglesia de Dios en Corinto. A ustedes que han sido llamados por Dios para ser su pueblo santo.
Nota eso, hermano, que Dios le está diciendo iglesia de Dios y les ha llamado para ser su pueblo. No un pueblo, sino su pueblo. El pueblo de Dios, un pueblo santo. Él los hizo santos por medio de Cristo Jesús, tal como lo hizo con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Okay. Entonces, vamos ahora al capítulo 3, de ahí mismo de 1 Corintios, y veamos solamente el primer versículo. Ahora, entre paréntesis, antes de que leamos esta parte, recuerda que si tú continúas leyendo el libro de 1 Corintios, el capítulo 1, y a través de toda la carta, te vas a dar cuenta que los cristianos en aquella iglesia eran llamados iglesia de Dios y eran llamados santos. Pero todavía ellos estaban, incluso en el capítulo 1, Pablo les dice que había entre ellos divisiones y había pleitos entre ellos. Entonces, ¿cómo es que un cristiano, que por cierto la palabra cristiano tú la puedes encontrar en el libro de Hechos, que fue en Antioquía donde por primera vez a los que seguían a Jesús, los discípulos, los que eran de la iglesia, se les llama por primera vez cristianos? Y ese término es una palabra, un concepto para aquellos que son como Cristo. ¿Okay? So, cristiano significa ser alguien que es como Cristo. ¿Okay? Entonces, ¿cómo es que un cristiano, cómo es que alguien a quien Dios le llama iglesia, un cristiano que ha sido llamado para ser santo, está dividido con otras personas, está peleando con otras personas, tiene problema con otra persona y no lo resuelve? Mira cómo Pablo se dirige a ellos en el capítulo 3, versículo 1. Dice: amados hermanos, cuando estuve con ustedes, no pude hablarles como lo haría con personas, ¿qué dice tu Biblia? Inmaduras. En mi versión, la Nueva Traducción Viviente, dice: no pude hablarle como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo. La Reina Valera creo que dice carnales. Es decir, para los que son de México, digo, no conozco otros países latinos, pero los que son de México, los carnales pueden ser los hermanos de la carne o pueden ser compañeros o así, compadres, que le llaman, hey, carnal. Es una expresión, no es la expresión que el apóstol Pablo está usando. Es más un estilo de vida de personas que dan énfasis a su naturaleza humana, carnal, y otra expresión pudiera ser pecaminosa. Tú y yo, todo ser humano, hemos heredado de Adán una naturaleza que tiende a hacer lo malo. Esa es la naturaleza que le llamamos en la iglesia o en la Biblia carnal, inmadura. ¿Okay? Por eso es de que tú ves increíblemente a niños que van creciendo y sin que tú les enseñes, ellos echan mentiras. Ellos le pegan a otros niños, le arrebatan juguetes a otros niños. ¿Por qué? Porque ya van mostrando que hay una naturaleza que tiende a ser egoísta, que tiende a ser orgulloso, que tiende a mentir, etcétera. Por eso necesitamos a Cristo. Entonces, Pablo les dice allí: tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como carnales, como si fueran niños en Cristo. ¿Sí? Pablo les está diciendo a ellos, usa el término en la traducción viviente,
espirituales. No les pude hablar como espirituales. Entonces, Pablo está hablando sobre esos problemas que se están presentando. Hasta ahorita no hemos tratado todo lo que está después en capítulo 5 y en adelante. Pero hay varios problemas que están pasando dentro de la iglesia de Dios en Corinto. Y Pablo les está diciendo que el problema principal es que no hay madurez, que no les puede hablar como a espirituales. Y de allí que yo dije, bueno, ¿qué significa entonces el ser un cristiano espiritual? ¿Qué significa no ser un cristiano carnal? Es lo que vamos a estar estudiando. Y hablando de nuestra forma de vivir, no tienes que levantar la mano, pero te pregunto, si tú eres una persona que has aceptado a Jesús en tu corazón como tu Salvador, has reconocido que pecaste y te arrepentiste de haber pecado, Dios te ha perdonado. Pregunta, desde el día que tú lo hiciste, ¿has notado que hay una tendencia a hacer cosas que no le agradan a Dios? Yo creo que muchas veces tendemos a hacer cosas que sabemos que no debemos hacer, pero ahí vamos y lo hacemos. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué los cristianos? Digo, es muy fácil apuntar el dedo a los cristianos. ¿Cómo es posible que los cristianos en Corinto, Dios les llama iglesia, les llama santos y mira lo que están haciendo, están peleando? Encontré una información. Esta palabra no sé si la voy a pronunciar correctamente, es una palabra en griego, pero dice korintiasomai, que significa vivir inmoralmente como un corinto. En aquel entonces, korintiosomai era una expresión de decir, no, pues así son los de. Tú sabes cómo a veces llegamos a catalogar a personas de ciertas partes de cierto país. Así conocían a los de Corinto. Se les conocía como unas personas que eran de indecente reputación. Los de Corinto así son. Yo creo que nosotros no somos de Corinto, pero sí tenemos una cierta reputación. Sí tenemos ciertas cosas que se nos conoce, tristemente. Sea del país que tú vengas, sea del estado que tú hayas nacido, tú tienes una forma de ser. Y reconozco esta parte en lo personal. Te he dicho que en mi matrimonio, en nuestro matrimonio, el primer año y medio batallamos mi esposa y yo como no tienes idea. Pero ¿sabes una de las cosas? ¿Por qué fui yo parte del problema? Porque venía con una raíz de Saltillo, Coahuila. Ahí en Saltillo, los hombres jóvenes buscaban irse a una universidad que se llamaba la Antonio Narro. Esa era una universidad agraria, pero todos los hombres usaban su hebillota de esas grandotas y sus pantalones bien apretados, sus botas, su sombrero, y eran los de la Narro. Pero ahí había una cultura en donde no te dejabas. Es más, en aquel entonces, para los que son de mi época, recordarán un programa en donde usaban la palabra mandilón. ¿Recuerdan esa palabra? En donde si veían que una mujer te hablaba, decían, no te dejes, mandilón. Y total que se crea en uno, el hombre, jovencitos, adultos, se crea una manera de vivir en donde no te dejas. Y llegó, bueno, le llama machismo, ¿sí? Y llegó al matrimonio en donde está una mujer que tampoco se va a dejar. ¿Y qué pasa allí? No, pues hallar de Troya, como dicen. Pero hay una raíz, venía una raíz, hasta que Dios me dijo, o me dejas cortarla o vas a lastimar y destruir tu matrimonio.
el orgullo para el hombre y para la mujer. Pero eso son raíces que traemos desde chicos. Y según donde quiera que hayamos sido crecido, maleducado o educado, es que vamos a contribuir a una forma de vida que bien puede ser una persona que estás en una iglesia, bien puede ser una persona que te llamas espiritual, que dice, no, yo soy santo, pues qué bueno, pero tu manera de vivir todavía refleja que hay una raíz que te está llevando a comportarte de una manera que dejas a otras personas pensando, ¿ah? ¿Él es cristiano? ¿Ella es cristiana? Entonces, tengamos cuidado con esas costumbres que hemos traído desde chicos. Viste a tu padre tratar a tu madre de cierta forma. Viste a personas el comportarse de tal manera que tú dices, pues es normal. Pero Dios nos quiere enseñar que hay una mejor manera de vivir, la manera espiritual. Pero ¿cuál es esa manera espiritual? Si tú te preguntas, bueno, ¿cómo puede ser posible que Dios le haya llamado iglesia de Él a esos cristianos que estaban divididos, que se estaban peleando? ¿Cómo es posible que Dios les llame santos? Por la misma razón que a ti y a mí nos puede llamar iglesia de Dios y nos llama santos. ¿No le das gracias a Dios? Amén, hermano. Yo he pensado, Señor, si no fuera por ti, ¿dónde estaría yo? ¿Dónde estaríamos? ¿Cuántas veces hemos cometido un solo pecado? Y la Biblia dice que la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Por un solo pecado pudiésemos nosotros estar lejos de la gloria de Dios. Y sin embargo, Dios es paciente, misericordioso, fiel. Y aquí estamos. Entonces, no te atrevas a apuntar con el dedo a la iglesia de Corinto o a alguna otra persona que se llama cristiano y que se comporta de una manera que no es correcta. Ora por esa persona y ora por ti. Porque Dios dice que el que crea estar firme, ten cuidado, no vayas a caer. ¿Sí? Entonces, el comportarnos de una manera inmadura, el comportarnos de una manera carnal, es común en nuestros días y tristemente es común también dentro de los que nos llamamos cristianos. La pregunta es, ¿debe de ser normal? ¿Debe de ser así la manera que Dios quiere que nos comportemos? ¿Será que Dios está de acuerdo con nuestro estilo de vida carnal porque todavía estamos vivos? ¿Será que Dios dice, no, pues dale chance, está bien, vamos a dejarlo pasar al cielo porque pues es humano, todos nos equivocamos, nadie es perfecto? ¿Cuál tipo de expresiones que a veces decimos? Entonces, ¿por qué es que Dios nos llama iglesia y nos llama santos? Aun cuando fallamos, escríbelo si tú gustas tomar nota. Por su gracia y su misericordia. Es por la gracia de Dios y la misericordia que todavía estamos aquí. No porque eres de cierto estado o de cierto país, o ya tienes ciudadanía, o ya tienes tu residencia. No, eso no importa, hermano. El que tengas 1 año, 2 años, 3, 10 años en la iglesia no te hace mejor. Debería de hacerte más como Cristo. Pero aún si tú fueras como Cristo y una persona todavía no está allí, no te hace mejor que Él. Quien nos da valor, ¿sabes quién es? Es Cristo. Es en Él que somos quien somos. Que por cierto, cuando una de las cosas que voy a usarlo bíblicamente. La Biblia dice en Efesios capítulo 5 que los esposos, hombres y mujeres, se deben de someter, ¿qué? Unos a otros.
como se someten, los dos se someten, plural, hombre y mujer, como se someten al Señor, ¿verdad? Y luego más adelantito dice para las mujeres deben de someterse a sus maridos, su esposo. Y cómo usan los hombres: sométete, respétame. Y una de las problemas que yo tenía en nuestro matrimonio es, yo quería que me respetara a mi esposa. Y cuando yo sentía que no lo hacía, ¿qué hacía yo? Pues me molestaba. Es que me estás faltando el respeto. Mi identidad estaba dentro del respeto. Yo era lo que si me respetaban, y si no era, pues mi imagen estaba por acá. Y Dios me dijo: tú eres alguien porque yo estoy en ti. El respeto no te hace más ni te hace menos. El respeto es la forma de la mujer de someterse a Cristo, y el amor es la manera del hombre de someterse a Cristo, amando a su esposa. Eso lo he aprendido, gracias a Dios. Si no lo has aprendido, voy a orar por ti. Podemos platicar, porque no es fácil, pero se puede con la ayuda de Dios, Espíritu Santo. Entonces, es por la gracia y por la misericordia que Dios te llama, iglesia, cuando todavía te estás portando de una manera que no es buena. Es por su gracia. Mira, la gracia es todo lo que Dios es y tiene disponible para ti, aún la disciplina. ¿Sabes que por su gracia Él nos da, nos corrige? Porque si no nos amara, dice Hebreos, ¿qué padre no disciplina a sus hijos? Entonces, si eres disciplinado es porque eres hijo de Dios y eres amado por Dios. ¿Mereces ser hijo de Dios? ¿Mereces ser amado por Dios? No. Pero Dios te demuestra su amor, y porque es otra de las cosas, el que tú y yo nos comportemos de una manera que no le honra a Dios, no quiere decir que Dios dice: sigue haciéndolo, mijito. Lo que lo va a hacer Dios es te va a corregir, porque Él te ama. Entonces, porque Él te ama, te va a corregir, y eso es por su gracia. Y la misericordia es cuando Dios no te da lo que mereces. ¿Y qué mereces? Nada. La muerte es lo que merecemos. Dice la Biblia en el libro de Lamentaciones que por sus misericordias no hemos sido consumidos. Entonces, porque Dios te ama, te da oportunidades. Porque Dios te ama, no te quita la vida cuando nos la debería de haber quitado. Pero Dios nos da oportunidad de ser llamados sus hijos, iglesia, santos, pueblo, escogidos. En el momento en que tú entregas tu corazón a Cristo y que se lo entregas todo, en ese momento eres llamado hijo de Dios, eres llamado santo. Pero en ese momento comienza, escucha, en ese momento es cuando comienza el que tú seas un cristiano espiritual. Es en ese momento cuando te entregas el corazón al Señor. Y para poder ser un cristiano espiritual se requiere la gracia y la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque cuántas veces, hermanos, te has despertado, digamos, con el buen deseo de portarte bien, la buena intención de hoy voy a ser un buen trabajador, hoy voy a amar a mi esposo, voy a amar a mis hijos, o voy a respetar a mis padres, y en medio del día una situación donde se queda, no voy a poder cambiar. ¿Cuántas veces pasa eso? Varias veces. Y Dios todavía nos tiene aquí. Así es de que el ser espiritual es complicado. ¿Por qué? Porque todavía hay una raíz en nuestra manera de vivir, en la carne. Mientras estés en la carne, o sea, vivo, vas a luchar con el pecado. Eso llévatelo al banco, ¿ok?
Por eso, hermano, es de que todavía hay ciertas tentaciones y cada uno tenemos ciertas áreas en donde el enemigo sabe de dónde cojeamos. Y ahí viene la tentación, la idea. Cuando menos lo esperas, ahí viene una prueba tentándote en esas áreas que antes llegabas a fallar. Pero porque desde el momento en que entregaste tu vida a Cristo, su gracia y misericordia también te proveyó de el poder por medio del Espíritu Santo. Él nos dio su poder del Espíritu Santo y también nos ha dado su palabra para que nosotros podamos entonces aprender cuál es la manera que vive las personas espirituales, la manera del reino. Estamos aprendiendo a vivir a la manera del reino de Dios. Escribe ahí la siguiente, por favor. Ser cristianos espirituales significa, mucha atención, que no pertenecemos a este mundo. El ser espiritual significa que ya no perteneces a este mundo. ¿Ok? Hay quienes bueno, digo porque estoy casado, pero no porque lo hice necesariamente. Pero hay quienes estamos casados, pero estamos viviendo como si estuviéramos solteros. Hay personas, y no voy a ver a nadie, pero no vayas a pensar que está hablando de ti. Pero ¿cuántas personas están casados, pero tienen su propia cuenta de banco? Y dicen, mi dinero, yo tengo mi dinero, te voy a prestar. Me debes, acuérdate, yo te di la otra vez, págame. ¿Ah? ¿Eso habla de unidad? No. Estás casado, firmaste un papel, pero estás viviendo como si fueras soltero. Y si vas a estar casado, pues más vale que te cases y vivas como un casado. Los que son espirituales no son nada más de nombre, en donde yo soy espiritual, o que la gente te vea y diga, oh, esa persona es muy espiritual. No, hermano, un espiritual no es de este mundo. Wow, ¿cómo que no soy de este mundo? ¿De dónde dice usted esa cosa? Porque Jesús lo dijo. Vamos al libro de Juan, capítulo 17, por favor. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 14. Mira lo que Jesús ora por sus discípulos y eventualmente oró por los que íbamos a creer por la palabra de los discípulos. Abre tu Biblia, por favor. No digas, ay, qué aburrido. Pues a ver, busca la Biblia a ver si la vas a encontrar. Digo, porque hay quienes no se los han aprendido los libros. Ahí te vas a entretener el resto del servicio. Juan capítulo 17, versículo 14 dice así: les he dado tu palabra. Este es Jesús orando. Les he dado tu palabra, hablando a los discípulos, y el mundo los odia. Porque ellos no pertenecen al mundo, así como yo tampoco pertenezco al mundo. 15, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. 16, al igual que yo, ellos no pertenecen al mundo. En el 2020, cuando comenzaba la pandemia, mi familia y yo habíamos planeado unas vacaciones para el norte de Arizona. Y fuimos a visitar un área que ahorita la verdad ni me acuerdo cómo se llama, pero es un área donde estuvimos recorriendo. Ahí vivía gente, los nativos. No me acuerdo cómo se llama, el castillo de Montezuma, creo que se llama así. Te recomiendo que lo veas, está muy bonito. Pero hay áreas en donde se encuentran fósiles de animales acuáticos. Y pues te hace pensar, ese lugar hace muchos años estuvo cubierto con agua. En ese lugar
habían cosas que no eran de ese lugar. Habían fósiles de peces o algún ser acuático que no era de ese lugar. Nosotros estamos en la tierra, pero no somos de este lugar. Nosotros somos del reino de los cielos. Ahí nosotros pertenecemos. Entonces, si vamos a ser, si somos personas que pertenecemos al reino de los cielos, ¿cómo te tienes que comportar? No como el reino de la tierra, sino como el reino, que es como se vive en el reino de los cielos. Que por cierto ya te di la siguiente línea ahí. El cristiano espiritual debe vivir como se vive en el reino de los cielos. Hablando del reino de los cielos, yo te recomiendo que leas Mateo capítulo 5, donde Jesús está enseñándole a sus discípulos la vida del reino de los cielos. Y uno de los versículos, el capítulo 5, versículo 3 dice: Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él. Fíjate lo que dice: porque el reino de los cielos les pertenece. La Reina Valera dice: porque el reino de Dios, porque de ellos es el reino de los cielos. Si no sabías, tú y yo no somos de esta tierra y no estamos aquí para vivir para siempre. ¿Cómo lo sabemos? Pues todos nos toca morir. ¿Sabías tú eso? Uno de cada uno deja de existir en esta tierra. Muchas personas, dice la Biblia en el Salmo, creo que es el Salmo 70, Salmo 70, no, 90, dice que las personas podemos vivir hasta 70 años y los más fuertes hasta 80 años. Es lo que es la vida, lo que dura la vida del ser humano. Algunos ya nos quedan pocos menos años. Tengamos cuidado, porque aunque no lo quieras, vas a dejar de existir. Pablo, mira lo que dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 1. Ve conmigo. 2 Corintios capítulo 5, versículo 1. Dice: pues sabemos que cuando se desarme esta carpa terrenal, en la cual vivimos, es decir, cuando muramos y dejemos este cuerpo terrenal, tendremos una casa ¿en dónde? En el cielo, un cuerpo eterno hecho para nosotros por Dios mismo y no por manos humanas. Qué hermoso, hermanos. Es una esperanza para todos los que creemos en Jesús, de que tenemos una esperanza de que cuando lleguemos a fallecer, porque vamos a fallecer un día, iremos allá al cielo, donde Él nos va a dar un cuerpo que le llama la Biblia glorificado. ¿Cómo se ve un cuerpo glorificado? Te recomiendo que leas los evangelios, donde habla de Jesucristo que resucitó, un cuerpo que puede comer. Fíjate, Jesús comió. Un cuerpo, pues estas paredes no son un impedimento para un cuerpo glorificado, porque los discípulos estaban orando, dice la Biblia, estaban encerrados, más bien temerosos, y de repente se aparece Jesús y le dice la segunda vez, le dice a Tomás: mete tus manos, toca. Y tocó y pudo sentir. A mí me dice eso, que el cuerpo glorificado va a ser un cuerpo, digamos, como el que tenemos tú y yo en la forma, pero va a ser un cuerpo que no tendrá pecado, un cuerpo que va a poder estar en la presencia de Dios y que va a poder comer. Así es de que, hey, aquellos que les gusta todavía, ¿qué vamos a hacer en el cielo? Vamos a poder comer todavía. ¿Qué vamos a comer? Pues no sé, pero fruto del árbol de la vida, por cierto. Ahí está en el libro de Apocalipsis. Entonces, volviendo al tema, hermanos, la persona, un cristiano espiritual, debe de vivir como se vive en el reino de los cielos. Así es de que, escucha, deja de vivir como si estuvieras en el reino de la tierra. ¿Tiene sentido? Si vas a vivir, si estás preparándote para vivir como se vive en el cielo,
Si estás viviendo ya en el reino de los cielos, ¿cómo debes de vivir? Como si estuvieses ya en el reino de los cielos. Lo que te voy a decir, lo pensé, dije, lo digo, Señor, ¿quieres que lo diga o no? Y es lo siguiente, no es nada de política, pero algunos lo tomarán así. Vienes o venimos de un país a este país y nos comportamos como cuando vivimos en el otro país y esperamos que nos traten como el país donde estamos. Eso no está bien, ¿sí? Está mal. Tristemente, ese tipo de conducta lo estamos viviendo en la vida espiritual. ¿Por qué? Porque tú dices, Señor, yo quiero mi ciudadanía en el cielo. Perdona mis pecados, pero yo me voy a comportar todavía como yo puedo, como yo quiero. ¿Tiene sentido? ¿Verdad que no? Hoy le decimos, Señor, sáname, Señor, provéeme, y si no me lo da, me enojo y ya no voy a creer en Dios, pues no me contesta lo que yo le pido. Y estás viviendo en santidad. ¿Estás viviendo espiritualmente hablando, agradando a Dios? ¿O estás viviendo como tú quieres? Hay muchos cristianos que desafortunadamente hemos vivido, y aún todavía algunos viven, como si fueses del reino de la tierra. Que es más, te lo voy a decir más fuerte porque es lo que dice la Biblia. Estás viviendo de acuerdo al reino de Satanás. Quien peca, quien no tiene a Cristo, estás viviendo de acuerdo al reino de Satanás. No es Dios tu Padre si continúas, perseveras un estilo de vida en donde no te importa lo que Dios quiera, lo que Dios le agrada. Ten mucho cuidado. Él es Dios, Él es el único que determina cómo va a juzgarnos y cómo va a condenar según lo que nosotros vivimos. Empieza a vivir de acuerdo al estilo de vida del reino de los cielos. ¿Ok? Entonces, por cierto, el que tú digas, Señor, Dios, alabado, aleluya, el que tú levantes manos, no quiere decir que eres más espiritual o que eres espiritual. ¿A qué me refiero? El que tú veas a alguien hacer milagros no significa necesariamente que va a ser una persona espiritual. El que hable en lenguas, profetice o tenga fe, dé a los pobres, eso no te hace ser espiritual necesariamente. ¿A qué me refiero? El libro de Mateo capítulo 7, el versículo 21, dice, no todo el que me diga, Señor, Señor, ¿qué dice? Entrará en el reino de los cielos. En tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Qué dice Jesús? Apártense de mí, no te conozco. ¿Por qué? Porque dice, fueron hacedores de maldad. Wow, ¿cómo es que fueron hacedores de maldad? ¿Cómo alguien que profetizó, que habló en lenguas, que sanó, que todo lo que pudieras imaginarte, puede hacer maldad? Cuando esa persona hace su voluntad, cuando no lo hace para glorificar a Dios. ¿Cuántas veces te has topado con personas que Dios los usa? Dios les ha dado dones, talentos, pero ¿a quién le dan la gloria? A ellos mismos. Cuidado, hermano, con robarte la gloria que le pertenece al Señor. El que tú tengas ciertos dones espirituales, como dijo Pablo a Corintios en el capítulo 1, ustedes recibieron dones espirituales mientras esperan el regreso del Señor Jesús. ¿Recuerdas? Lo vimos la semana pasada. El que tengas dones no te hace un ser espiritual. Entonces, ¿qué te hace ser un ser espiritual? ¿Qué? Escríbelo allí, por favor. Ser cristianos espirituales implica ser dirigido por el Espíritu Santo.
Cuando estás dirigido por el Espíritu Santo, entonces eres un ser espiritual.